Bienvenidas, bienvenidos a su programa Deliberantes. Este es el primer capítulo. El día de hoy estamos transmitiendo desde Santiago Centro, la capital de Chile, y vamos a contestar las preguntas que nos hicieron en nuestro canal. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Deliberantes número 1, el primer capítulo. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del proceso constitucional, cómo se inicia en Chile este proceso constitucional a partir de los sucesos del estallido social, el 18 de octubre del 2019. Bueno, para poder explicárselo sobre todo a las personas que viven en el extranjero, es que en Chile estábamos viviendo un clima bastante paradójico, porque si vemos las cifras económicas, todos los indicadores macroeconómicos, Chile en estos últimos 30 años había estado creciendo bien, a un buen ritmo de crecimiento. Se había estancado los últimos años, sí, pero había tenido un crecimiento sostenido y todos los indicadores macroeconómicos estaban más o menos bien. Sin embargo, también todos los estudios y encuestas rendían cuenta de que los ciudadanos chilenos teníamos un gran descontento, ¿ya? Un descontento y también una desconfianza con las instituciones. Todas las instituciones sociales, todas las instituciones más representativas de nuestra democracia estaban cayendo en todas las encuestas y sondeos de opinión. Es decir, los chilenos ya no teníamos confianza ni en el Parlamento, ni en los partidos políticos, ni en la Iglesia, ni en ninguna institución que fuera como un respaldo de nuestra vida cívica, ¿ya? Lo que sí estaban mostrando casi todos los estudios es que los chilenos teníamos desconfianza los unos de los otros. Y sobre todo teníamos una gran desconfianza a lo que podríamos llamar la clase política o la élite política que ha estado en el poder. Y de esto no se salvaban los partidos políticos de ninguna parte de la esfera política, ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, ni de centro, de ningún lado. Todos los partidos políticos estaban yendo a la baja, ¿ya? Algunos investigadores, por ejemplo, el filósofo Carlos Peña, decía de que estábamos viviendo una situación de anomia, ¿ya? Como lo dice el concepto sociológico de anomia de Durkheim, en el fondo estaríamos nosotros con un desapego de todo tipo de orden normativo. No estaríamos siguiendo ningún tipo de norma. Habría una erosión de todo tipo de apego a las normas legales, y eso en cierta forma sería parte de este malestar. En el caso de Carlos Peña piensa que esto es una característica propia del desarrollo de la modernidad y del capitalismo, ¿no? En el fondo habría una sociedad que estaría descontenta, pero necesitaría más crecimiento. En el fondo habría como una crisis por insatisfacción. Bueno, sin duda la crisis se mantuvo en tensión durante todo el periodo que va entre el 2006 al 2011, sobre todo con las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas. Y bueno, toda esta convulsión social se le viene encima a Piñera, al gobierno de Piñera número 1, y estalla la movilización social con los estudiantes secundarios, después se suman los estudiantes universitarios, y se suma toda la ciudadanía en un clamor en contra del lucro. Bueno, la demanda de no al lucro se vuelve también una demanda transversal, ya que el lucro representa una idea fuerza de cómo el sistema neoliberal exige solamente ganancias, exige solamente rentabilidad a los inversionistas, a los grandes capitalistas, y este afán de lucro no solamente había permeado la educación, sino que también el afán de lucro había permeado a todos los servicios sociales. Por ejemplo, las prestaciones de salud, también se lucraba en salud, también se lucraba con pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, estas manifestaciones de descontento popular, de descontento masivo de toda la población, se empiezan a sumar múltiples causas.
causas ambientalistas, por ejemplo, en contra de las grandes centrales hidroeléctricas como Hidroaicén. También hay movimientos ciudadanos en contra de conflictos ambientales, como lo que ocurre en Freirina, en contra de las empresas de cerdo. Y también se expresa en una gran cantidad de manifestaciones de identidad cultural, grupos feministas que también reivindican derechos civiles y reproductivos. También están las movilizaciones estudiantiles, como decía antes, que dan en el corazón del modelo neoliberal, al estar reclamando en contra del lucro en la educación. Bueno, estos antecedentes no dejaron, podríamos decir, sin aviso a la derecha. La derecha chilena empezó a levantar su alerta ante estas movilizaciones sociales. Por lo tanto, cuando vino el estallido social del 2019, la movilización social de octubre, del estallido social, no podíamos decir que la derecha no lo veía venir, ni tampoco la izquierda podíamos decir que no lo veíamos venir. Esta situación de acumulación de descontento estaba muy patente en toda la sociedad chilena. Sin embargo, lo que no sabíamos era cuándo iba a ocurrir ni cómo iba a ocurrir. Bueno, las movilizaciones estudiantiles comienzan saltando los torniquetes del metro, protestando por un alza que había en los 30 pesos en el pasaje. Ellos decían evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y copaban los metros, saltaban los torniquetes e instaban a la población a que se sumaran a esa movilización. Un asunto interesante fue que mucha gente de la población común y corriente que ocupaba el metro comenzaron a plegarse a esta movilización y se saltaban los torniquetes o festejaban y celebraban esta movilización estudiantil, con lo cual esto fue creciendo. Ya esto eran las semanas previas al 18 de octubre. Y lo que ocurre también es que comienza a recrudecer la represión. Carabineros empieza a copar las estaciones del metro y la represión comienza a ser cada vez más fuerte. Muchos gases lacrimógenos, persecución policial, como siempre lo hacen, ¿no? Una violencia muy fuerte en contra de los estudiantes. La población comienza a solidarizar con los estudiantes secundarios, o una parte, o una gran parte de la población, creo yo, comienza a simpatizar con la causa de los estudiantes. La prensa comienza a combatir todo el tiempo la movilización estudiantil y la prensa comienza a hacer un festín en contra de las movilizaciones estudiantiles, ¿ya? Hay un personero, Clemente Pérez, de gobierno, decía: cabros, esto no prendió, no crean que esto agarró. Pero todo lo contrario, la movilización comenzó a tener cada vez más fuerza. Ahí la nota la puso la represión. Yo recuerdo las imágenes de represión, a veces carabineros empujando a los estudiantes secundarios por las escaleras, algunos de ellos se caen. Comienzan a viralizarse muchos videos en internet, muchísimos videos de la violencia policial. Ya a una chica en Estación Central le llega un balín de goma en la pierna y comenzaba a sangrar profusamente. Eso causó mucho impacto en la población, yo creo. Justamente el 18 de octubre del año 2019. Y ahí la gente comenzó a copar más las estaciones del metro. El gobierno y las oficinas del metro deciden cerrar las puertas. Formó una gran aglomeración en todas las estaciones del metro. Y eso aumentó como los niveles de descontento. Y yo creo que espontáneamente la gente empezó a cacerolear, empezó a exigir que cesara la represión contra los estudiantes y empezaron a protestar directamente ya en contra del gobierno de Piñera y también en contra de los 30 años de la Concertación, lo cual descolocó a toda la clase política. La protesta ya se volvió una protesta transversal a todo el sistema político y este estallido social, decían, no eran 30 pesos, son los 30 años de la Concertación, son los últimos 30 años, justo los últimos 30 años que significan para algunos el progreso y el crecimiento material de Chile, pero a pesar del crecimiento, como lo que le estaba diciendo antes, todavía existen muchas brechas sociales, mucha discriminación,
una gran desigualdad, muchas injusticias, muchos malos tratos, mucha corrupción en las empresas, en las reparticiones públicas, muchos escándalos de corrupción. Entonces la ciudadanía ya no da más y se pliega. Y se hacen protestas masivas. Es verdad que se ven episodios de violencia. Eso ocurre y se da en todas las manifestaciones masivas. Siempre donde hay grandes manifestaciones masivas, a veces se produce violencia. Pero dada la magnitud de esta movilización social y que se da no solamente en Santiago, se da en las principales ciudades de todo Chile y alcanza un carácter nacional, ocurren actos de violencia, o sea, ocurren saqueos, ocurre enfrentamientos con la policía y son cosas que suelen ocurrir cuando los ánimos están muy caldeados. La verdad es que yo creo que el movimiento estudiantil y después el estallido social, cuando se pliega toda la población, no fue algo premeditado, yo creo que fue algo espontáneo. Hay algunas personas que creen que no. De hecho, algunas personas de la derecha han dicho que esto posiblemente estaba planificado, era un movimiento insurreccional, una azonada que era muy planificada, y ellos dan como argumento de que se incendiaron simultáneamente el día 18 de octubre muchas estaciones del metro, o sea, alrededor de 16 creo que fueron estaciones que más o menos en la misma hora comenzaron a ser incendiadas. La verdad es que han habido investigaciones policiales, pero ninguna de ellas ha dado con los responsables de estos incendios. Despierta muchas dudas y suspicacias de cómo fue que ocurrió estos incendios del metro, pero en lo particular yo no creo que haya sido un acto planificado. Personas de la derecha sí creen que lo es y le echan la culpa a la izquierda, le echan la culpa al Partido Comunista, le han echado la culpa al Frente Amplio inclusive, y creen que ellos están detrás de estos atentados, que ellos califican como atentados terroristas. Bueno, la verdad es que sí ocurren lamentables hechos de violencia, pero yo creo que eso no es lo principal y no es lo que marcó las grandes movilizaciones del 18 de octubre. Las movilizaciones del 18 de octubre eran manifestaciones en las cuales inclusive participaban familias completas, personas de la tercera edad manifestándose en contra del sistema de pensiones privado, el AFP, pidiendo pensiones dignas. Estaban también niños que venían del Sename pidiendo justicia y un trato de justicia para los niños del Sename, para los niños y para la adolescencia. También estaban, por supuesto, los estudiantes secundarios pidiendo que se materialice ese proyecto de gratuidad universal en la educación, no al lucro. Y, bueno, era una manifestación donde se daba arte, donde había teatro, donde había manifestaciones culturales. Era un desborde, estaba una movilización desbordada. Y un aspecto interesante de todo eso era que la movilización, las protestas, no fueron convocadas por ningún partido político. Y yo realmente creo que no fue convocado por ningún partido político. Y de hecho los partidos políticos y movimientos políticos, trataron de sacar provecho de la movilización. Trataron de conducir este proceso espontáneo. Y bueno, cada movimiento político, cada causa trató de sacar partido de esto. Pero era un movimiento, una fuerza de autoorganización que se fue dando incluso en los espacios de civilidad más elementales, como por ejemplo en las plazas, los barrios. Los vecinos salieron a cacerolear, ahí empezaron a conversar, empezaron a organizarse y se dio este fenómeno de los cabildos. Se empezaron a fundar cabildos en muchas ciudades, en muchas comunas, en muchas plazas, en muchos barrios, y se armaban asambleas barriales. En el mismo barrio, en las plazas, se empezaba a debatir acerca de esta problemática. Y ahí comenzó a surgir la demanda por una nueva constitución, que es una demanda que tampoco era propia del 18 de octubre del 2019, ya venía de antes. Existían otras movilizaciones, como por ejemplo
iniciativas como la de Marca tu voto, Marca Asamblea Constituyente, pero esta es una demanda muy antigua, incluso viene desde el momento en que, antes de que se produjera el plebiscito inclusive, cuando estaba el Movimiento Democrático Popular, que era una coalición de izquierda, que agrupaba a los partidos de izquierda en ese entonces, ellos pedían democracia ahora, fuera Pinochet, asamblea constituyente, era algo de lo que se pedía, asamblea constituyente. Y esa demanda constitucional estuvo durante todo el periodo de la transición, solo que nunca fue atendido, nunca se consideró un problema importante. De hecho, siempre lo desdeñaban. Decían, el tema de la Constitución no es tema. En cierta forma ya estaba negociado y íbamos a continuar con la Constitución de la dictadura de Pinochet, y los partidos de la Concertación se acomodaron a eso, y solamente ya en la década de los 2000 se hicieron algunas reformas ya más estructurales, podríamos decir, o ni siquiera estructurales, sino que se hicieron más reformas. Hubieron reformas que se hicieron al comienzo, cuando recién fue la asunción de la Concertación, el gobierno de Elwin, se hizo un pacto y se hizo el mismo año 89 un plebiscito para aprobar algunas reformas, que fueron algunas reformas básicas. Pero continuaban muchas leyes de amarre, muchos enclaves de la dictadura y de la Constitución de Pinochet. Habían quórums supramayoritarios, habían una ley electoral que estaba llena de amarres. De todo esto podemos profundizar en algún capítulo más adelante. Pero la cuestión es que no había una democracia que pudiera darle expresión a la ciudadanía. No había espacios para que se expresara la democracia directa, ¿ya? Para que incidiera la ciudadanía más allá de ir a votar cada 4 años. ¿Ya? No olviden, amigos y amigas, si les gustó este programa, por favor, ayúdennos. Compártanlo con sus amistades, denle clic a la campanita, suscríbanse. Desde la Quinta Normal nos despedimos de este primer capítulo de Deliberantes. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, todos los viernes vamos a estar aquí, en Deliberantes. Muchas gracias, nos vemos.